Escribir, tarea fundamental del investigador. A la hora de definir qué es la escritura, surgen una serie de ideas asociadas a la práctica de plasmar en el blanco de una hoja las ideas que se tienen. Escribir es más complejo que solo llenar con palabras y frases uno o varios papeles. La producción escrita es la interrelación de lo leído con lo que se ha reflexionado y pensado a partir de dichas lecturas. Los buenos escritores son siempre, antes de ser considerados como tales, buenos lectores. Entonces, puede afirmarse que el proceso de lectura es parte del proceso de escritura y viceversa, y no puede pensarse uno sin el otro. Escribir consiste en un proceso siempre perfectible de formulación y reformulación de ideas. Permite a los productores de textos reinterpretar lo que ya conocen debido a una de las características intrínsecas en el código escrito. El receptor de un texto escrito tiene la percepción simultánea del texto como totalidad de sus dimensiones. Esto es lo que permite programar los tiempos de lectura y revisión del mismo, como así también permite ordenar las ideas de forma más clara y práctica de acuerdo con los objetivos que se tengan. Por ello es que escribir resulta necesario como herramienta de análisis y de desarrollo científico. Porque a diferencia de la oralidad, lo que sucede es que en el escrito el destinatario, el receptor, el lector, tiene una comprensión o tiene una visión plena de ese objeto, de la comunicación. Puede reorganizar las ideas, o sea, si el lector mismo es en este caso el autor, puede reorganizar sus ideas, puede producir nuevas, puede observar los huecos que ese escrito tiene o que ese texto. Mientras que si fuera una comunicación solamente oral, en la comunicación oral se presenta el gran problema que muchas veces uno no puede reorganizarse. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que es un texto? Básicamente podemos hablar de dos tipos de definiciones o dos definiciones. Una de ellas es la que indica que, desde la perspectiva tradicional, que es un conjunto de enunciados que conforman un sentido y que poseen tres propiedades fundamentales: la coherencia, la cohesión y la adecuación. El término texto deriva etimológicamente del latín, lengua en la que textum significa tejido. Entonces es muy común que exista en el uso corriente el uso de esta asociación entre tejer y escribir. Por ejemplo, el hilo del discurso, o sea, uno suele escuchar el hilo del discurso, las tramas textuales, los temas enlazados, el desarrollo de las ideas. Asimismo, la coherencia es la propiedad textual que permite establecer y reconocer la concatenación lógica de los temas que un texto propone. De este modo se dice que un texto posee coherencia cuando ha presentado varios temas relacionados, de tal modo que el lector no deba hacer un gran proceso inferencial para poder encontrar el nexo entre los mismos. Es decir, que si se está hablando de fútbol, probablemente sea lógico que derive en, por ejemplo, la violencia en el fútbol, en la hinchada, la organización de una hinchada. Pero si está hablando de fútbol, es muy difícil que inmediatamente en el enunciado o en el párrafo siguiente pase a hablar de las tradiciones familiares o de un tipo de comida particular. Mientras que, por otro lado, se denomina cohesión a la propiedad textual que permite reconocer que el escrito articula bien los enunciados y utiliza los mecanismos para no repetir palabras o conectores oracionales. De esta manera mostrar claramente las ideas expresadas en dichas estructuras. Es decir, la coherencia constituye la relación lógica entre las ideas de un texto, mientras que la cohesión se centra básicamente en la forma en la que estas ideas están expresadas en palabras que conforman enunciados. Por último, la adecuación, ¿qué es? Es simplemente la característica de los textos que se presenta cuando estos escritos demuestran que han sido pensados para el destinatario que el autor había pensado con anticipación. Obviamente esta definición de texto es muy tradicional, desde una concepción más amplia, como la que proponen autores como Yuri Lotman. Un texto es un producto semiótico que conlleva una intención comunicativa.
A la vez, este producto se encuentra comprendido en un sistema de signos. Esto le permite concebir al texto no solo como un elemento netamente escrito, sino también que una pintura, una película, una melodía pueden considerarse como textos. Cabe destacar que en la actividad académica la primera definición es la que se va a tener más en cuenta a la hora de manifestar las ideas y estudios realizados. Sin embargo, el investigador debe tener en cuenta que muchas veces las fuentes primarias o secundarias con las que se enfrenta no corresponden al código escrito y por ello debe también poder considerar cómo reconocer o interpretar los signos puestos en juegos en los tipos de texto presentados. En otras palabras, de la lectura de las fuentes y profundidad de las mismas depende la creación propia, lo que nos lleva nuevamente a considerar al proceso de comprensión como parte interdependiente de la producción textual. Respecto a los motivos y finalidades, quizá parece una cuestión bastante obvia hacerse esa pregunta sobre el motivo de la escritura académica, sobre la finalidad, luego de años de estudio. Sin embargo, esto es muy importante a la hora de desarrollar un escrito porque nos permitirá fijar las pautas de trabajo, planificar y ordenar algunas ideas antes de haber colocado algo en el blanco de la página. Hay motivos básicos que guían a la escritura académica, entre ellos el de comunicar las ideas, los descubrimientos e investigaciones realizadas. También se debe pensar que fundamentalmente el escrito tiene por finalidad ser una herramienta de intercambio para otros especialistas con diferentes puntos de vista. Pensar en el porqué y en el para qué exige pensar en un destinatario y en un formato. Este formato varía de acuerdo a lo que se haya pensado como lugar de publicación. Es decir, de este depende la elaboración de un artículo de revista, una ponencia, un congreso, una conferencia o una tesis. En todos los textos mencionados anteriormente se manifiesta, o podemos decir que se manifiesta la misma estructura general, donde se exhibe una idea o una tesis, el desarrollo de la misma y la conclusión. Sin embargo, es muy importante pensar en el destinatario. Ya un pensador como un semiótico, Umberto Eco, hablaba de lo que él consideraba, o por lo menos denominaba, lector modelo, que es básicamente la representación mental que el autor de un texto hace de su destinatario. O sea, es la imagen mental, el modelo que nosotros como autores elaboramos de nuestro destinatario, sobre las competencias que puede llegar a tener, sobre el efecto, digamos, que nosotros queremos causar en ese destinatario. Esto es necesario a la hora de redactar, tanto en una revista académica como en un artículo para un congreso. Si bien la estructura sigue siendo la misma, o por lo menos muy parecida, probablemente la amplitud del público va a variar de una respecto a la otra, o las perspectivas. Respecto a la elección del tema y los pasos a seguir, el mismo pensador que mencionaba recién, Umberto Eco, a la hora de escribir un trabajo de investigación, plantea que se deben seguir los siguientes pasos: localizar un tema concreto, recopilar documentos sobre dicho tema, poner en orden dichos documentos, volver a examinar el tema partiendo de cero a la luz de los documentos recogidos, dar una forma orgánica a todas las reflexiones precedentes y hacerlo de modo que quien lea comprenda lo que se quería decir y puede, si así lo desea, acudir a los mismos documentos para considerar el tema por su cuenta. El tema no es nada fácil, pero hay que partir de la idea que no existe un tema que sea superficial o muy pequeño para ser desarrollado. Generalmente, los escritores poco acostumbrados intentan presentar proyectos de trabajos que son verdaderas tareas dignas de Hércules. ¿Qué quiero decir con esto? Se proponen abordar muchas veces en plazos muy estrictos temas amplios para ser llevados adelante en un momento dado.
incluso por los especialistas más avesados. Por tal razón es que suelen encontrarse títulos de trabajos que responden a este fenómeno. A modo de ejemplo podríamos mencionar lo que puede ser algo así como el amor en el barroco, la educación en América en el siglo XX, historia y política en la península ibérica y otros de similares características. Por último, volviendo a este autor, a Eco, él comenta que se puede hacer seriamente hasta una recopilación de figurines, seriamente, ¿no? Que basta con fijar el tema de la recopilación, los criterios y los límites históricos. Si se decide, por ejemplo, él como ejemplo propone no pasar de 1960, ya que a partir del 1970 son infinitos los figurines, y que siempre habrá una diferencia entre la recopilación que uno haga y tal vez la que pueda llegar a tener el Museo del Louvre. Pero en vez de hacer un museo poco serio, es preferible hacer una seria recopilación de figurines, por ejemplo, de calzado de 1960 al 1970. Y este mismo criterio se puede aplicar incluso a una tesis doctoral. Si se trabaja bien, no hay ningún tema que sea verdaderamente estúpido. Trabajando bien se sacan conclusiones útiles incluso de un tema aparentemente remoto o periférico. Marx, por ejemplo, no hizo la tesis sobre economía política en un principio, sino que empezó con dos filósofos griegos, como Epicuro y Demócrito. Y no es casual, quizá Marx fue capaz de reflexionar sobre los problemas de la historia y la economía con la energía teórica que tan bien conocemos, precisamente porque aprendió a pensar con los filósofos griegos. Posicionamiento crítico y búsqueda de fuentes. Es pertinente que quien quiera escribir un texto académico, desde un comienzo vaya buscando la posición teórica más acorde al objeto de estudio que quiera analizar, como así también posea un pensamiento permeable a las opiniones respecto de la misma teoría a utilizar. Muchas veces el escritor se queda pegado a escuelas, a autores, a corrientes de pensamiento sin establecer un juicio crítico. El problema que presenta es mayor de lo que se cree a simple vista, debido a que la labor intelectual exige la reformulación permanente de lo que se cree que se sabe en relación con aquello que se está aprendiendo. Por otra parte, la elección del tema y del posicionamiento crítico permitirá al investigador seleccionar los caminos más prácticos para la selección y ordenamiento de las fuentes relacionadas a su labor. Muchas veces se piensa hacer un corpus gigantesco antes de empezar a moldear el texto, como ya se mencionó anteriormente. Sin embargo, conviene empezar el trabajo de escritura y presentación de las ideas antes de terminar el armado del corpus de trabajo. La selección de un tema acotado también permite que la indagación sea más precisa. En caso de no tener en claro el objeto de investigación, se corre el riesgo de perder tiempo y energías en la búsqueda del material que no corresponde con la pesquisa que se lleva adelante, lo que no quiere decir que este material no pueda ser utilizado, obviamente, en trabajos posteriores al que se quiere realizar en ese momento. El desarrollo del tema. Bueno, respecto a esto, quizá una de las cosas más complejas a la hora de escribir es empezar y terminar un escrito. Para ello existen una serie de técnicas, algunas muy utilizadas en los medios de comunicación actualmente, como es el caso de la denominada lluvia o torbellino de ideas, en la que se van escribiendo en una hoja o pizarra todas las ideas, sin orden ni desarrollo, a medida que se van presentando en nuestra mente. Según Daniel Casani, en un libro titulado La cocina de la escritura, el torbellino de ideas es una tormenta fuerte de verano, dura pocos segundos o minutos, durante los cuales el autor se dedica solo a reunir la información para el texto, se sumerge en la piscina de su memoria y de su conocimiento para buscar todo lo que le sea útil para la ocasión. En este caso he encontrado una quincena de ideas, que es lo que él comienza a mostrar. Y vamos a mencionar una serie de consejos que hay que tener en cuenta. Porque uno de los errores más comunes que se manifiestan al usar esta técnica es que el autor trata de colocar en orden las ideas o piensa al momento de anotarlas en un formato determinado. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que el mecanismo del torbellino de ideas es el de tratar de colocar la mayor cantidad de ocurrencias en muy poco tiempo. Luego será el momento correcto de ordenar, desechar, reformular, reescribir los enunciados nacidos en este momento. Casani, como bien dije, propone algunos consejos útiles para realizar este torbellino de ideas. Por ejemplo, apúntalo todo, incluso lo que parezca obvio, absurdo, ridículo, no prescindas de nada. Cuantas más ideas tengas, más rico será el texto. Puede que más adelante puedas aprovechar una idea aparentemente pobre o loca. No valores las ideas ahora, después podrás recortar todo lo que te guste. Concentra toda tu energía en el proceso creativo de buscar ideas. Apunta palabras sueltas, frases para recordar la idea. No pierdas tiempo escribiendo oraciones completas o detalladas. Tienes que apuntar con rapidez para poder seguir el pensamiento. Ahora el papel es solo la prolongación de tu mente. No te preocupes por la gramática, la caligrafía, la presentación. Nadie más que tú va a leer ese papel. Da lo mismo que se te escapen faltas, manchas o líneas retorcidas. Juega con el espacio del papel, traza flechas, círculos, líneas, dibujos. Marca gráficamente las ideas. Agrúpalas, dibújalas. Cuando no se te ocurran más ideas, relee lo que has escrito o utiliza alguna de las demás técnicas para buscar más. La estrella, por ejemplo, otro tipo de estrategia. Para el desarrollo de las ideas también existen otros mecanismos, además del torbellino mencionado con anterioridad, como el de la estrella y el cubo. En estas técnicas de escritura, el productor del texto debe hacerse ciertas preguntas y cuestionamientos que va a tratar de responder a lo largo de su escrito. De hecho, el texto presente ha sido pensado a partir de la técnica de la estrella, con algunas variantes en cuanto a ciertos interrogantes, que son los que se pueden observar en la pantalla. ¿Y el procedimiento cómo es? Y básicamente se realizan las preguntas, que son similares. Esta técnica es muy utilizada básicamente por los periodistas. Entonces, una vez que se hacen esas preguntas, se buscan las preguntas que puedan dar respuestas relevantes. Se responden las preguntas y se evita las preguntas y las ideas repetidas. Luego se busca a partir de nuevos puntos de vista. Por otra parte, la estrategia del cubo consiste en estudiar las 6 caras posibles de un hecho a partir de los 6 puntos de vista siguientes. ¿Cuáles serían esos puntos de vista? ¿Cómo es el procedimiento? Descríbelo. Por ejemplo, cómo lo ves, cómo lo sientes, lo hueles, lo tocas, lo saboreas. ¿Cómo se lo compara? Hay que compararlo con otros objetos. ¿A qué se parece? ¿En qué se diferencia? Hay que relacionarlo. ¿Con qué se puede relacionar esto que estoy trabajando con otra cosa? Analízalo. ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuáles? ¿Cómo funciona? La descripción, la exposición, la explicación. En este caso es muy importante partir de lo amplio, de lo general a lo particular, o viceversa, de lo particular a lo general. Aplicarlo, cómo se utiliza, para qué sirve, y argumentalo, qué se puede decir a favor y en contra. Otra de las técnicas es la de utilizar las palabras clave como desarrolladoras de textos. Desde su origen etimológico, el término llave proviene de la palabra latín clavem. De ahí que las palabras clave son expresiones y conceptos que funcionan como llaves que permitirán al autor abrirse paso en la escritura. En cierto sentido, en sentido figurado, configuran el eje sobre el cual se va a desarrollar los enunciados que van a conformar el trabajo. En las líneas precedentes se muestra un ejemplo de cómo pueden desarrollarse las ideas a partir de palabras claves de manera muy sencilla. A partir de un enunciado como puede ser: trabaja en relaciones públicas en una empresa de cosmética, es un trabajo estimulante pero muy agotador. El autor Daniel Casani toma dos conceptos
que resultan relevantes en tal enunciado y agrega una serie de ideas relacionadas o asociadas a las mismas, de modo que se configura la siguiente disposición. Respecto a estimulante, plantea que trabaja con VIPs, viaja mucho, no tiene horario fijo, gana mucho dinero. En cuanto a lo agotador, las ideas asociadas son que es insustituible, tiene poco tiempo libre, trabaja mucho los fines de semana, trata con mucha gente, siempre tiene que estar alegre y sociable. Entonces luego se utilizan las ideas asociadas para ampliar el sintagma inicial, ese enunciado primigenio. De esta forma se podría tener otro más completo, más amplio, como podría ser: trabaja de relaciones públicas en una empresa de cosmética. Es un trabajo estimulante porque viaja mucho, no tiene horario fijo, tiene un buen sueldo y trata con muchos VIPs, pero termina agotadísima, tiene poco tiempo libre, trabaja los fines de semana, es insustituible y siempre tiene que hacer buena cara a todo el mundo. Si uno toma en cuenta la diferencia del tamaño de un enunciado, que era casi prácticamente de una línea, respecto a este otro, que fácilmente tiene 5 líneas, 6, hay mucha diferencia, y lo único que se hizo fue tomar esas dos palabras clave y asociarlo con los demás conceptos. Si hubiera tomado probablemente las relaciones públicas o la empresa de cosmética, se podría haber hecho prácticamente un texto o un párrafo, mejor dicho, mucho más amplio. En cuanto a los problemas comunes que se suelen presentar en los textos, bueno, en lo que a escritura académica se refiere particularmente, se suelen presentar diversas complicaciones que hacen que las propiedades de los textos, mencionadas en un principio como eran la coherencia, la cohesión y la adecuación, se vean afectadas. En cuanto a los diferentes tipos de problemas que suelen acarrear estos textos, se pueden clasificar, o podemos clasificarlos en dos grupos. Estos grupos responden a lo que serían problemas de pragmática, que son aquellos que se corresponden con el contexto y la situación comunicativa, es decir, que no se manifiestan a partir de los problemas de la lengua, sino en el uso de que ésta se hace de acuerdo a ciertas intenciones y efectos a provocar. Y por otra parte, los conflictos se hacen presentes en el plano lingüístico, donde el uso de la palabra es el que manifiesta las formas no adecuadas o incorrectas, dependiendo del caso que dificulta la interpretación del texto científico. En lo que constituye o se puede denominar problemas de pragmática, dentro de los conflictos relacionados a la situación de enunciación pueden mencionarse 4. No tomar en cuenta al lector, desaprovechar la potencialidad epistémica del escribir, revisar solo la superficie del texto y postergar el momento de empezar a escribir. Cuando se plantea la idea de no tomar en cuenta al lector, anteriormente se comentó que los textos tenían 3 propiedades fundamentales, y una de ellas era la adecuación. Esta característica inherente a los textos permite reconocer que un escrito ha sido pensado para ser comunicado a alguien en particular. Los especialistas, por tal razón, distinguen 2 tipos de prosa: una prosa basada en el autor y una prosa basada en el lector. La prosa basada en el autor es común en los autores o escritores poco experimentados. Las ideas se presentan en el orden en el que fueron descubiertas. Esta misma muestra el camino asociativo de la confrontación del sujeto con su tema, es decir, que se focaliza en presentar las ideas asociadas, reflejando su proceso de pensamiento, obligando al lector a recorrer el mismo camino cognitivo para establecer la relación entre las mismas. Por otro lado, en la prosa basada en el lector, existe un intento deliberado para comunicar algo al lector, lo cual lleva a crear un lenguaje, un contexto compartido entre ambos. Es decir, que el autor hace lo posible por establecer puentes de comunicación entre su texto y el lector para que éste vea allanado el camino hacia la comprensión plena del texto sin necesidad de cuestionarse o vacilar entre una asociación temática y otra. Desaprovechar la potencialidad epistémica del escribir.
Este problema se encuentra en relación con no tener en cuenta al lector, mencionado anteriormente. Al igual que en el conflicto mencionado, pueden establecerse dos tipos de escritura. Una sería decir el conocimiento y la otra sería transformar el conocimiento. Al decir el conocimiento, el que escribe recupera de su memoria lo que sabe sobre un tema y lo expresa en un papel simplemente. No hay un trabajo profundo sobre su escritura ni sobre sus conocimientos. Cabe recordar que la ventaja de escribir reside en poder observar las ideas plasmadas en un cuerpo concreto, como puede ser una pantalla o un papel, con lo que se tiene visión total del mensaje. Por tal razón, si lo que busca el autor es transformar el conocimiento, quien redacta considera la situación retórica en la que se compone, anticipa los rasgos de su destinatario, analiza qué quiere lograr con su texto. Hay que tener en cuenta, como productores de texto, que los lectores en realidad no descodifican. O sea, los lectores, como personas, interpretan los signos puestos en juego y combinados en un momento dado, por lo que hace falta reconocer las competencias de los lectores a quienes se piensa dirigir. Competencias, en este caso, conocimientos, tanto lingüísticos como extralingüísticos, que faciliten la comunicación. Otro de los problemas, como puede ser revisar solo la superficie del texto. Se mencionó aquí que la comprensión y la producción son dos caras de la misma moneda, dos procesos interdependientes. De este modo es que a la hora de leer se presentan variadas finalidades que persigue la lectura en un momento dado. Sin embargo, de todas las lecturas, aquella que se realiza para revisar un escrito propio es la más difícil. Esto se debe a que es una tarea compleja, la de posicionarse desde un punto de vista objetivo, y muchas veces influye inconscientemente la negación a considerar que todo texto es perfectible. A la hora de modificar aspectos del texto, algunos escritores cambian cuestiones muy superficiales, de forma que conservan muchas de las ideas allí volcadas. También se revisan palabras y frases, pero no el texto en su conjunto. Lo que conviene en estos casos es no intentar corregir el escrito inmediatamente, sino dejarlo un tiempo y volver a él luego para poder separarse de aquello que se ha trazado en la página. Postergar el momento de empezar a escribir. Muchos universitarios deciden recopilar mucha bibliografía y elaborar un gran corpus sin empezar a poner los pensamientos emergentes, los esbozos de líneas y perspectivas desde las que se analizarán en el objeto de estudio. Esta dilación hace que los tiempos que van desde el momento pensado para la escritura y la fecha de presentación del texto se acorten demasiado. Esto acarrea principalmente que la reflexión sobre el texto producido se vea afectada. Por otra parte, en cuanto a los problemas lingüísticos que se pueden llegar a presentar, a diferencia de los problemas de pragmática, los que tienen que ver con el lenguaje como objeto son generalmente más visibles y fáciles de detectar. Entre los más comunes se puede mencionar la legibilidad baja, dificultades en el uso de conectores y signos ortográficos. Respecto a la legibilidad, ¿a qué se le llama legibilidad? Bueno, este concepto tiene como base o como principal característica distinguirse de dos tipos de legibilidad, la tipográfica y la lingüística. La legibilidad es básicamente la propiedad que tienen los textos para ser leídos, y la legibilidad tipográfica está relacionada con el tamaño de la letra, con el color del papel, con el color de la tinta, mientras que la legibilidad lingüística es la que plantea la potencialidad o la facilidad de ese escrito para ser leído de acuerdo a lo que sería las estructuras, las palabras utilizadas, la distribución de los párrafos, de los signos de puntuación, y entonces se puede hablar en los dos casos de una legibilidad alta y de una legibilidad baja.
En el caso de la legibilidad baja, esta propiedad intrínseca a los textos puede caracterizarse como alta cuando permite que el texto sea leído sin obstáculo y baja cuando se dificulta en el sentido de interpretación, como bien dijimos. En nuestra lengua existen diversas prácticas que pueden ser consideradas tradicionales y que hacen que un texto posea una baja de legibilidad. En el caso del uso constante de estructuras o cláusulas subordinadas, que no son más que una oración dentro de una oración, es algo muy característico de nuestra lengua y de otras lenguas romances. Y lo mismo puedo observar, como bien dije, no solamente en el español, sino también en el francés, ¿sí? O sea, es como que estamos muy acostumbrados a hacer estructuras muy complejas, donde tengo una oración dentro de otra oración, dentro de otra oración. Entonces, como ejemplo, a ver, en el texto 1, que hemos puesto el nombre de 1, aparece la definición de dialecto, y dice: cada una de las modalidades que presenta una lengua en las diversas regiones de su dominio, delimitadas por varias isoglosas, los hablantes de una de cuyas modalidades no tienen muchas dificultades de comprensión con los hablantes de las otras, aunque tienen conciencia de ciertas diferencias entre ellas. En el mundo griego, el término dialectos significa conversación, discusión o habla local. Además de este concepto horizontal de dialecto, existe otro vertical, que es el de dialecto social o sistema lingüístico de un grupo social determinado de particularidades, sobre todo léxicas, sea con una finalidad esotérica, malhechores, fascinerosos, etc., o también formando parte de una lengua técnica o de grupo. Bien, si yo preguntara qué se ha entendido de ese fragmento de texto o esa definición de dialecto, creo que son muy pocas las ideas que pueden llegar a surgir. O si yo pregunto qué es lo importante. Ahora bien, veamos este otro ejemplo. La palabra dialecto es un término de uso diario y significa la variedad lingüística utilizada en una región geográfica determinada por una clase social determinada. Los lingüistas a menudo hacen distinción entre dialectos regionales y sociales. En teoría, estos dos tipos de dialectos son distintos, pero en Gran Bretaña las dimensiones regionales y sociales están relacionadas. En pocas palabras, cuanto más se asiente en la escala social, menos variación regional se encuentra en el habla. Así, individuos educados en la clase media alta de toda la isla hablan más o menos de la misma forma, con muy pocas diferencias de pronunciación. Pero los trabajadores agrícolas de Devon y Aberdeen, por ejemplo, es posible que tengan considerables dificultades para entenderse. Stubbs, 1976. Como puede observarse, los temas tratados, la cantidad de información en las dos definiciones es la misma. Esto significa que hacer legible un texto no está relacionado con el nivel conceptual, con la dificultad o la dificultad de las ideas en sí, sino con la forma en la que están expresadas. Es con la forma en la que estos conceptos están expresados y se relacionan en un texto. Entonces, Cassani establece que para la legibilidad alta y baja puede establecerse ciertas características a tenerse en cuenta, como pueden ser: en el caso de la legibilidad alta, quiere decir que es un texto bastante legible, palabras cortas básicas, frases cortas, lenguaje concreto, estructuras que favorecen la anticipación, presencia de repeticiones, presencia de marcadores textuales, situación lógica del verbo, variación tipográfica, citas, negrita, cursiva. En cambio, una legibilidad baja presenta palabras largas y complejas, frases más largas, lenguajes abstractos, subordinadas, inciso demasiado largo, enumeraciones excesivas, poner palabras importantes al final y monotonía. De hecho, si ustedes sacan en cuenta la cantidad de oraciones que tiene el texto 1 en relación al texto 2, la cantidad de terminología técnica y dónde está utilizada y cómo está expresada esa terminología técnica, también hace dificultoso que sea legible el texto. Entonces, a modo de un último ejemplo, traje a colación el siguiente fragmento de Elvira Narvaja de Arnux, que es especialista en análisis del discurso.
en un libro que se llama Los discursos sobre la nación y el lenguaje y la formación del Estado, Chile, 1492-1462. Si se observa con atención, solo constituye una oración la que he traído acá, la que he recortado. Y la pregunta que quiero hacer es la siguiente: ¿dónde está lo importante en este enunciado? Bueno, se va a poder notar luego de una lectura detenida que esta información se encuentra al principio y casi al finalizar, lo que significa que la demás información es secundaria y está distribuida a lo largo de todo el enunciado. Entonces podría haberse constituido más de una oración para expresar la misma cantidad de información partiendo o permitiendo una mayor legibilidad. El fragmento dice: podemos incluir la glotopolítica como campo que estudia las políticas lingüísticas y responde a demandas sociales respecto del planteamiento del lenguaje, que en sus formulaciones clásicas articulaba planificación del corpus y planificación del estatus, dentro de las disciplinas nuevas, aunque tenga una respetable trayectoria, cuyos antecedentes en el espacio universitario podemos ubicar en la década del 50 del siglo pasado. Acá lo importante es que podemos incluir a la glotopolítica dentro de las políticas, dentro de las disciplinas nuevas. Otro problema que se suele presentar a nivel lingüístico es el mal empleo de conectores y de marcadores discursivos, ¿sí? Que son diferentes en realidad. Los conectores y marcadores discursivos se manifiestan como mecanismos cohesivos, permiten articular de mejor manera los enunciados que configuran un texto. La diferencia entre los marcadores y los conectores radica en el aspecto sintáctico más que nada. El uso indebido de conectores puede dificultar la legibilidad y la cohesión de un texto, como así también manifestar ideas que no resultan acordes al pensamiento del escritor. El uso de los conectores y marcadores discursivos se manifiesta en el siguiente ejemplo. En el caso del conector discursivo, podemos tener el siguiente enunciado: los alumnos progresan gracias al trabajo que realizan los maestros. Acá se nota un cambio de estructura sintáctica, ¿sí? Porque el gracias a está automáticamente manifestando o en cierto sentido marcando una estructura sintáctica subordinada. Mientras que el marcador discursivo, como bien dijimos, no realiza cambios sintácticos, cambios evidentes, sintácticos fuertes, sintácticamente. En este caso es evidente, dos puntos, los alumnos progresan gracias al trabajo que realizan los maestros. Es evidente que no se pueden reemplazar un sintagma por otro, y hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar conectores o marcadores discursivos. Al utilizar estos recursos se debe prestar especial atención al sentido, porque si en vez de un conector se hace uso de otro, es posible que el sentido cambie drásticamente, como podría ser, exageradamente, el siguiente ejemplo: los alumnos progresan a pesar del trabajo que realizan los maestros. Entonces, si los alumnos progresan gracias al trabajo que realizan los maestros, o los alumnos progresan a pesar del trabajo que realizan los maestros, hay una diferencia de sentido muy importante. Es casi antitético. El mal uso respecto a los signos de puntuación, el problema que se puede presentar con los signos de puntuación, principalmente con lo que refiere a oraciones incompletas. Además de los problemas lingüísticos ya expresados, es común que la estructura de la oración se vea afectada. Esto se debe fundamentalmente al uso indebido de los signos de puntuación, lo que genera oraciones incompletas o estructuras paralelas que no poseen una relación lógica entre sus componentes. El siguiente ejemplo ha sido extraído del resumen de un texto académico. Obsérvese la primera oración. En el presente trabajo, a partir de la observación del impacto que, según el INDEC, se deriva de los últimos resultados censales sobre la población de referencia de las encuestas a hogares, se analizan algunos elementos que abren interrogantes sobre tales reajustes y se exponen acerca de un llamativo cambio de tendencia en la primacía urbana de Argentina. Ahora bien, a la hora de producir se debe tener en cuenta la estructura, recordar que mientras más simple la oración, será más fácil reconocer problemas sintácticos. Lo que más conveniente es desarrollarlas de modo que se presenten bajo la secuencia normal del castellano, que sería colocar sujeto, verbo y objeto, o completantes luego. No provocar alternancias en el fluir normal de nuestra lengua.
lo que podría llegar a considerar un hipérbaton, que sería la alteración del orden normal de las estructuras de nuestra lengua. Y esto es más bien utilizado en poesía. Finalmente se muestra cómo la combinación entre un signo ortográfico y un conector discursivo puede generar también problemas indeseados, particularmente al inicio de la siguiente de la oración del siguiente fragmento citado. Este fragmento dice que algunos le asignan a padres fundadores prestigiosos, como es el caso de Bernard Paul, que nombra a Heinz Kloss como uno de ellos, punto seguido, como también aparece vinculada tempranamente con la dimensión práctica de planteamiento lingüístico a lo que nos referíamos. Podríamos nombrar a otros como Einar Howen o Walter Tauly, y particularmente en el marco sociolingüístico de referencia a Joshua Fishman o Charles Ferguson. La solución en este caso podría haber sido mucho más sencilla que en el anterior. En el caso anterior, la primera oración era una oración incompleta. En este caso, quizás la más sencilla de todas sería la de eliminar la partícula comparativa. O sea, ¿cómo empezar con un cómo también aparece vinculada? Directamente podría haber empezado con también aparece vinculada, o buscar otro tipo de conector, ¿sí? Por ejemplo, además, coma, aparece vinculada, ¿sí? O asimismo, coma. Si no, otra solución, pero no sería muy adecuada, sería la de cambiar el punto y seguido por una coma o por un punto y coma, de modo que deje una estructura concatenada. Y en este caso el problema que se presentaría es que sería una estructura muy larga y dificultaría la comprensión del escrito. O sea, justamente haría que su legibilidad baje. Por último, 2 consejos. Respecto a los tiempos verbales, hay un tema lingüístico al que poco se le presta atención, que es el uso de los tiempos de los verbos. En nuestra lengua, los verbos resultan ser las palabras con mayor cantidad de información morfológica. De hecho, presentan, de los 8 accidentes gramaticales que existen en castellano, son 6 los que se manifiestan en los verbos. De ahí la dificultad para quienes quieran aprender español, o inclusive para quienes la poseen como lengua materna y están estudiándola. En el caso de los escritos académicos, se utiliza preferentemente el presente del indicativo. ¿Sí? Esto prácticamente en todo el texto. De hecho, en la mayoría de los escritos se considera que no está mal o es realmente adecuado utilizar el presente del indicativo en todo el escrito. En otras publicaciones, o en algunos estudiosos en particular, consideran que se debe utilizar también el pretérito perfecto simple, particularmente estos tiempos distribuidos de la siguiente manera: el presente del indicativo en la introducción y en la conclusión, y el pretérito perfecto simple en el marco teórico y en los experimentos o a la hora de comentar los experimentos llevados a cabo. Por último, finalmente, aunque no parezca importante, está la búsqueda del autor, o la importancia que debe tener, la búsqueda del autor por equilibrar los párrafos. Esto no se relaciona directamente con cuestiones lingüísticas, sí más bien con cuestiones más pragmáticas. Un texto que posee párrafos medianos similares en extensión constituyen para el lector más agradable para leer. O sea, de hecho, en los ejemplos uno puede notar, el ejemplo A, B, C y D, que aquel que está en segundo lugar, el B, resultaría visiblemente más agradable para leer. O sea, las expectativas del lector estarían más abocadas serían más positivas a la hora de ver esa página, esa distribución de párrafos en una página. La razón se debe a que el uso de párrafos grandes hace que las expectativas del lector se vean afectadas, pensando que hay mucha información en cada uno de esos párrafos, como puede verse en el ejemplo A, y será una lectura bastante densa. Y por otra parte, un texto cuyos párrafos son muy breves, de una oración por cada uno de ellos, por ejemplo, generará un concepto sobre el autor del que tal vez se considera que no ha podido expresar detalladamente lo que se necesita para el texto. Por último, un texto cuyos párrafos son realmente muy desequilibrados puede manifestar en el lector cierto tipo de desconfianza respecto de lo que allí se dice y la cantidad
de información abordada en cada uno de ellos. Acá anexo una bibliografía general, ¿sí?, de donde se ha mencionado, que se ha utilizado básicamente para estos escritos y que pueden llegar a ser consultados. Muchos de ellos se pueden encontrar incluso en las redes. Así que espero que sea de su utilidad.